Hola, buenas tardes. Estoy muy bien. Esperamos 2 minutitos más para ver si entra más gente y luego avanzamos con la reunión. Chat. Buenas tardes, Joan. Buenas tardes. Mar del Plata, llovizna. Sí, aquí tenemos un día bastante gris. Pero el espíritu soleado. Sí, el espíritu soleado es. Espíritu playero. Ushuaia, ¿Y cómo está Ushuaia? Ushuaia muy lindo Ushuaia. Buenísimo. Dimos. Bueno, son las 4:02. Creo que vamos a ir empezando los que estamos. El usuario de servicio técnico me dice que si tendremos capacitación de HDS. La tuvimos, o sea, el principio de esta saga de webinars fue todo enfocado en HDS, en hidrolavadoras, pero se puede repetir. Se está hablando de incluso repetir, tal vez grabar los cursos para que ustedes lo tengan, ya serían, digamos, otro formato para que podérselos pasar y ustedes lo tengan y así los puedan consultar cuando lo deseen. Pero bueno, ese es un proyecto, todavía no está totalmente definido. También recuerden que este proyecto nació así por la situación que estamos viviendo ahora, entonces, bueno, ahora toca sentarnos y planificar un poco más cómo vamos a hacer, o cómo vamos a seguir con estas capacitaciones y así no perder este espacio que hemos ganado de esta situación. Pero bueno, está bueno porque nos mantenemos en contacto y es bastante, digamos, económico y... ¿A qué hora quieres que te llame? Bueno, ya estamos casi todos. A ver, esto por acá, esto por acá. Bueno, en principio este webinar se va a tratar sobre el mantenimiento básico de motores a combustión. Con mantenimiento básico se puede decir algo que podemos hacer, digamos, nosotros cuando salimos a campo. Cuando nosotros salimos a campo, que ponemos las máquinas, podemos realizar cierto servicio o cierto mantenimiento a las máquinas que tienen motor de combustión. Esto debido porque los motores de combustión están presentes en varios de nuestros equipos. Los podemos tener, aquí tenemos la foto de una hidro, pero también los podemos tener en barredoras. En general tenemos estos tipos de motores que son monocilíndricos o un solo pistón, pero en las barredoras más grandes, y son las barredoras porque son las que necesitan más fuerza, tenemos hasta motores de 3 cilindros. Eso incluye la MIT, las KM 150-500, todas esas, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que es el tema de hoy, o parte de la agenda, que sería más que una descripción general del motor, de las partes, de cómo funciona, principio de funcionamiento, y bueno, luego un programa bastante resumido de mantenimiento que podemos nosotros aplicar cada vez que realizamos un equipo de estos en campo o en mantenimiento, digamos, preventivo, no correctivo de motores, cuando nos ingrese un equipo de esto al taller. ¿Sí? Entonces, aquí más o menos estamos viendo los puntos que vamos a tocar: aceite, filtro, tanque, bujías, válvulas, y por último, el carburador, que suele ser un poco complicado. Muchas personas le dan un dolor de cabeza en lo que es el rearme y y desarme de los carburadores, ¿sí? Entonces, como descripción general, tenemos lo que son motores a combustión.
motores internos. En este caso vamos a tratar solo motores de 4 tiempos, ya que tenemos de 2 a 4 tiempos. Y un motor no es más que un equipo o una máquina que transforma energía química en energía mecánica. ¿Eso cómo? Mediante la ignición o explosión de un combustible, ¿sí? Entonces, bueno, en las imágenes que tenemos acá, y este curso lo armé más o menos con lo que es el manual del Honda GX o GS160, tenemos el bosquejo de cómo más o menos está conformado. A grandes rasgos podemos notar que tenemos un gran conjunto, que sería lo que es el bloque. Este bloque contiene la mayoría de los componentes, ya sea aquí que se ve el cigüeñal, pistón y biela, válvulas, la bujía, digamos, contenedor de filtros y lo que es el filtro, lo que es el tanque de combustible, ¿sí? Y en el tanque, fíjense que tenemos 2 filtros. Estos filtros son bastante importantes, sobre todo el de abajo, que muchas veces está escondido y no lo vemos, pero siempre hay que chequearlo. Vamos a ver más adelante cómo lo podemos hacer. Pero bueno, esta es como una pastillita que le estoy dando aquí, que a veces este filtro causa algunos problemas y la gente desarma todo el motor buscando ese problema y resulta que estaba aquí en el tanque. Entonces, bueno, si hacemos un zoom, aquí podemos ver en un esquema un poco, digamos, más sencillo, la mayoría de las partes principales que van a componer nuestro motor de combustión, ¿sí? En ese caso, yo les había explicado un poco sobre lo que es el bloque del motor, ¿sí? Que lo podemos dividir en, digamos, 2 partes principales, que va a ser lo que es el cárter o contenedor de aceite. Fíjense que aquí la misión principal de esta parte del motor es tanto tomar o tener el montaje del cigüeñal y biela, como tener un depósito de aceite que vaya lubricando por salpique, ¿sí? La otra parte importante es la cámara de compresión que tenemos acá. En este caso, obviamente separados. Aquí a los lados vamos a ver cámaras de refrigeración, porque existen diferentes motores o diferentes tipos de motores, por así decirlo, y lo podemos clasificar dependiendo cómo se refrigeren, dependiendo del número de cilindros, etc. En este caso, este esquema tiene cámaras de refrigeración por agua, pero en general los motores, estos monocilíndricos que nosotros usamos para la hidrolavadora o barredoras pequeñas, son refrigerados atmosféricamente, ¿sí? Entonces tienen unas, digamos, paletas bastante grandes que intercambian calor con la atmósfera y no necesitan de este sistema. Sobre lo que es el bloque de motor, vamos a tener el cigüeñal, que es cuando se realiza el trabajo por la explosión que le había comentado anteriormente, ¿sí? Es el encargado de transformar esa energía química en energía mecánica rotativa, ¿sí? La biela está solidaria al cigüeñal y pegada al pistón, de modo que es la conductora de movimiento, ¿sí? Aquí es importante recalcar el carburador, o esta parte, pieza de carburador, que es el encargado, ¿sí? El carburador es encargado de hacer una mezcla de aire-combustible. Esa mezcla de aire-combustible, recordamos siempre, y tal vez cuando vimos lo que son lo de las hidros de agua caliente, que en el triángulo del fuego vamos a necesitar combustible, aire y algo que cree una chispa o una ignición, ¿sí? Para que pueda haber una llama. Entonces el carburador va a mezclar ese aire con combustible que se va a colocar aquí en una cámara, va a entrar a la cámara. La bujía va a ser la responsable por crear una chispa, ¿sí? Y ese gas luego va a escapar por el otro lado, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo sería cada uno de los pasos. Los motores se le dice que son de 4 tiempos, porque para hacer un ciclo necesitan
4 pasos, por así decirlo. De modo que, entonces, el primer paso para que este motor funcione sería la admisión, ¿sí? En este caso, vemos acá las flechas, que entra el aire, en ese momento baja la válvula, ¿sí?, de admisión, y entra el aire, vemos que la de escape permanece cerrada. El segundo paso sería el de compresión, en el cual da media vuelta el cigüeñal, y vemos que las dos válvulas permanecen cerradas, la mezcla de aire, combustible, se comprime, y esto ya depende de la relación del motor, ¿sí? Tenemos una relación de compresión. El tercer paso sería la combustión, en el que la chispa o la bujía emite una chispa, explota el gas o hace ignición dentro de la cámara, impulsando el pistón hacia abajo y completando la carrera. Y luego, fíjense que el último paso para completar el ciclo, por así decirlo, sería el escape. Un momento que la válvula de admisión permanece cerrada, se abre esta válvula y el pistón empuja los gases hacia afuera de nuestro sistema. ¿Sí? Para repasar y viendo que lo tenemos aquí de mejor forma, tenemos este videito donde se muestran los 4 pasos. ¿Sí? Paso 1, vemos la admisión. Paso 2, ¿sí?, compresión, explosión y escape. Fíjense que todo está especialmente regulado para que se haga en un mismo tiempo, ¿sí? A medida que va girando el cigüeñal, van girando los árboles de leva en la cámara para que todo se mantenga sincronizado. Paso 2 y paso 3. Si tienen alguna pregunta sobre el funcionamiento del motor, está bueno que le digan ahora, ya que vamos a pasar entonces a la parte de lo que es el mantenimiento, cómo realizar el mantenimiento. Generalmente vamos a ver que es bastante sencillo. Lo podemos hacer en poco tiempo y lo más complicado que yo diría para entrar en este tema sería tal vez la calibración de las válvulas, y cuando ya es un procedimiento que lo tenemos ahí, digamos, lo tomamos de la mano, lo hacemos bastante rápido. Sí. Los árboles de leva, como te digo, tienen diferentes diseños, ¿sí? En este caso, los motores no van a tener un árbol de leva porque son monocilíndricos, no haría falta. Entonces, ellos tendrían lo que es no sé cómo se le dirá acá, el martillo, el taquete, ¿sí? Impulsaría hacia abajo un eje que mantendría en coordinación el motor. Bien, entonces, en este caso, el fabricante nos sugiere este plan de mantenimiento, donde, bueno, vamos a ver, vamos a resaltar lo más importante, ¿sí? Los puntos más importantes cuando le hacemos tal vez un mantenimiento, digamos, off-site o mantenimiento, digamos, preventivo al motor, sería, obviamente, el cambio de aceite, cambio de filtro de aire o comprobación, cambio de comprobación de bujía, ¿sí? Cada año o cada 300 horas, digamos que tenemos que asentar o coordinar las válvulas. Y seguimos adelante, ¿sí? Entonces, bueno, ya les venía hablando del cambio de aceite. El cambio de aceite generalmente lo hacemos
las primeras 20 horas cuando el motor se pone en funcionamiento, porque las primeras 20 horas es para eliminar tal vez algún tipo de viruta, algún tipo de contaminantes que nos quede dentro del cárter o dentro de cuando se ensambló o cuando se armó el motor. Entonces se hace en prevención, ¿sí? Luciano me pregunta que si la barredora 90-60, el motor es 2 tiempos. No. Los motores Karcher, todos son de 4 tiempos. ¿Sí? No tenemos máquinas, por lo menos aquí en el portafolio de Argentina, que se maneje con motores de 2 tiempos. Todos los motores son de 4 tiempos, lo que sí es de un solo cilindro. En este caso, ¿no? Cuando vamos a máquinas más grandes, la M150-500, vamos a la MIC, vamos a tener ya motores más complejos de 3 cilindros. Esto, a Luis, que me había preguntado que dónde tienen el árbol de leva, si lo tienen, esto ya tienen, si están dispuestos, tienen una disposición de árbol de leva que obviamente va en las cámaras, ¿sí? En las cámaras de válvulas. Entonces, bueno, luego de eso, cada 100 horas deberíamos nosotros realizar el mantenimiento. No mucha gente cumple con esto, pero cada 100 horas o cada 6 meses. En particular estos motores, sobre todo los Honda, son prácticamente irrompibles. La gente no los toma mucho en cuenta, pero estaría bueno siempre hacer sus mantenimientos preventivos, ¿sí? ¿Cómo lo realizamos? Bueno, siempre con el equipo en frío, sobre todo en plano, ¿sí? Aquí les tengo un video. ¿Sí? Fíjense que está el cárter de nuestro motor. Vamos a tener aquí el tornillo de drenaje de aceite. Obviamente, sacando ese tornillo, vamos a poder drenar el aceite. Luego, y la recomendación que se utiliza, en este video no lo aplica, pero cuando vayamos a medir lo que es el nivel, fíjense. Sí, Elías, ¿tienes una pregunta? Puedes activar el micrófono. Bueno, fíjense que cuando vamos a medir el aceite, se recomienda es no roscarlo, sino solamente ponerlo a nivel y tomar la medida. En este caso, él está haciendo algo que no sugerimos nosotros, porque no sugiere el manual, que es lo vuelve a medir de forma roscada. Aquí en esta figura se ve mucho mejor cómo toma la medida del aceite, ¿sí? Con la rosca del testigo, sin roscar. El testigo siempre tiene que estar entre mínimo y máximo. Si estamos por debajo del mínimo, estos motores generalmente vienen provistos de un sensor de nivel. Que nos apagaría el motor, no lo dejaría funcionar. Entonces, siempre respetemos ese rango. Si lo ponemos aquí por encima del máximo, podríamos derramar el aceite cuando volvamos a sacarle el testigo, o podríamos dañar tal vez, o se podría dañar tal vez alguna junta. Lo otro que les quería comentar es que este aceite, o el fabricante recomienda siempre aceite SAE W1040, pero podemos usar otros aceites dependiendo del rango de temperatura en el que lo estemos utilizando. Vamos a tener los aceites de monogrado y los de multigrado, ¿sí? Entonces, los de monogrado tenemos que, dependiendo del rango de temperatura, usar el adecuado, ¿sí? Si tienen una W, significa, pues, digamos que la reducción de la palabra en inglés es winter, o sea que son para temperaturas frías, ¿sí? En cambio, los multigrados son mucho mejor porque
mantienen su comportamiento, ¿sí? Tanto en temperaturas frías como en calientes, ¿sí? Como en temperaturas frías, por lo menos este 1540 se comportaría con una viscosidad de 15, y ya luego cuando entre en temperatura de operación se comportaría con aceite de viscosidad 40. Bien. Vamos adelante. Otro punto importante que tocamos aquí sería la limpieza del filtro. El filtro se limpia cada 50 horas, ¿sí? De aire, y se reemplaza aproximadamente a las 300. Siempre para, aquí vemos un video cómo se desmonta. Para la limpieza del filtro, nosotros tendríamos que golpearlos por las esquinas. Vemos que las esquinas son metálicas. En general, no se recomienda sopletear el filtro, y si ese es el caso, lo podríamos hacer, pero con digamos, una presión de aire muy, muy baja, digamos unos 2 bar aproximadamente, y tendríamos que hacerlo de afuera hacia adentro. Si lo hacemos de adentro hacia afuera, si lo hacemos de afuera hacia adentro, vamos a hacer que se incruste más la suciedad en el papel, ¿sí? Entonces, por eso no es recomendable. Aparte, ese filtro viene cubierto por una funda, ¿sí? de espuma, que sí es lavable. Aquí en este video vemos cómo se limpia correctamente, que es golpeando la parte metálica contra alguna superficie, ¿sí? Entonces, le estaba hablando de la funda, y bueno, tenemos lo que es el despiece de cómo está armado acá. Aquí, a veces cuando uno desarma, se le olvida colocar esta junta de goma. Ténganlo siempre presente porque puede que le entre aire luego al motor y tengamos problemas, pero esa junta de goma, o esa junta de espuma, perdón, la junta no, la cubierta de espuma del filtro, se puede lavar, ¿sí? Entonces, generalmente le vamos a hacer mantenimiento con el filtro. En general la podemos lavar con agua y detergente. Siempre tenemos que dejarla secar, escurrirla, y luego lavamos con agua fresca. Lo que sí no podemos hacer es torcer el perfiltro de espuma, o digamos escurrirlo, porque se puede dañar, ¿sí? Entonces, siempre dejarlo secar al sol, y luego lo que se hace, y es muy común, es echarle, digamos, W40 o algún tipo de aceite, impregnarlo de modo que la suciedad se quede pegado en este primer filtro y no pase al otro, y así nos puede durar un poco más. Bien. Otro punto importante que vemos acá son los que son estos filtros. Vemos que tenemos un filtro de llenado. Este filtro cada vez, o se le sugiere al cliente que cada vez que va a llenar el equipo, cada vez que llene el equipo de combustible, lo limpie, ¿sí? Entonces no tendría mayor inconveniente, pero este filtro de acá abajo sí se tapa. Muchas veces el tanque se empieza a oxidar si tiene mucho tiempo sin utilizarse, y se empiezan a crear, digamos, partículas que lo van tapando, o muchas veces algunos clientes eliminan directamente este filtro y lanzan nafta o gasolina contaminada, con tal que este filtro es causante de algunos problemas. Lo único malo que para cambiarlo o para revisarlo hay que desmontar el tanque. Bien. Lo otro que vemos cuando hacemos un mantenimiento son las bujías. En general, el fabricante para este motor nos dice que tendríamos que tener un gap entre 0,7 y 0,8. Ese gap lo tenemos que comprobar con las galgas. Aquí va galgas de medición, ¿sí? Y las deberíamos reemplazar entonces cada unas 300 horas. Pero siempre cada 100 horas deberíamos nosotros hacer un chequeo, una visualización, ¿sí? Dependiendo de un chequeo visual, a ver el estado, ¿sí? Si no tiene alguna rajadura, si tiene buena chispa. Incluso hay una herramienta que se llama comprobador de chispa que se puede utilizar.
Comúnmente la gente lo que hace es poner la tierra y darle una vuelta al motor a ver si tiene buena chispa. Pero bueno, existe una herramienta que nos permite hacer ese trabajo mucho mejor. ¿Sí? Aquí entonces vemos en el video el desmontaje, que es muy sencillo. Nos vamos a sacar el cable y extraer la bujía. Y en el de abajo vemos la medición, ¿sí? Cómo se hace la medición con la galga. Fíjense que tenemos la galga de medición y comprobamos que tenga esta holgura, ¿sí? 0,708. Cuando el gap, cuando la holgura entre el electrodo y de la bujía no es muy alto, podemos ligeramente ajustarlo, o si es muy alto ya deberíamos entonces cambiar directamente la bujía. ¿Sí? Este es el otro, o la otra parte del mantenimiento correctivo que hacemos. Se hace, es poco menos común, pero se hace cada año, ¿sí? Que es el reglaje de las válvulas. Entonces, dependiendo si es una válvula de escape o si es una válvula de admisión, vamos a tener dos separaciones que obviamente vamos a tener que medirlos con las galgas, vamos a tener que calibrarlos con las galgas. Para calibrar las galgas sí el procedimiento es un poquito más complicado, ya que deberíamos tener entonces nosotros nuestro pistón en el punto muerto superior. Para eso nosotros deberíamos, con el motor, sí, deberíamos ubicar, o la forma más efectiva es ubicar la línea de la línea de volante contra la carcasa, contra el cárter del motor, que nos indica que se alcanzó ese punto. Y otra forma de comprobarlo sería con un destornillador y dándole vuelta al cigüeñal. Nosotros lo que buscamos es que nuestro pistón quede en este punto, el punto más arriba. En ese punto se liberan las dos válvulas, ninguna queda presionada, quedan libres, y entonces que nosotros podemos hacer el reglaje. ¿Sí? Entonces, como ya les había dicho antes, tenemos que usar las galgas para hacer ese reglaje. ¿Sí? Tendríamos que nosotros identificar cuál sería la válvula de entrada o de salida de gases. Obviamente eso lo podemos hacer notando o viendo cómo funciona el motor, cómo es la entrada y cómo es la salida de los gases. ¿Sí? Y bueno, para hacer este procedimiento, sí, un poquito más complejo, que tenemos que tener la galga y usar dos llaves para trabajar, una para atrás y otra para ajustar, ¿sí? Lo importante es que nunca, o que la galga nunca quede apretada, pero que sí se perciba que toca tanto arriba como abajo. Entonces ese sería el procedimiento, la manera correcta de calibrar la galga, la válvula, perdón, con la galga, ¿sí? Y por último, el carburador, que tal vez lo que más dolor de cabeza da. A veces, muchas veces, se nos dañan los carburadores, o no se nos dañan, se nos tapa, se nos ensucia. Generalmente, y el caso más común que tenemos nosotros, digamos con la radiadora, las KM9060, es que como las utilizan en estacionamientos de shopping, cosas así que son bastante grandes, espacios que son bastante grandes, se les acaba el combustible a la mitad de lo que sería el recorrido. Entonces, cargan lo que sería ese combustible en bidones no adecuados. Con el tiempo, la nafta, el combustible va degradando ese plástico, esos bidones que no son adecuados para cargarlo, y ese plástico se va acumulando dentro de nuestro carburador. Entonces, ese es uno de los problemas, el principal problema que yo veo, ¿sí? Entonces, aquí vemos en el video cómo se está desarmando el carburador. Fíjense que tenemos aquí la parte de la cuba o el depósito de combustible. Fíjense que no es más que sacar un simple tornillo de 10. Y aquí nos va a dar acceso al sistema de flotador, ¿sí? Esto siempre es importante limpiarlo. Generalmente se utiliza limpia carburador.
Aquí tenemos lo que es el flotador. Fíjense que va sujeto con ese pestillo. Y este aquí es importante, el flotador, ¿sí? Otra cosa que nos puede fallar, o que es muy común que digo que falla tal vez en estos motores. O sea, digo, estos motores duran muchísimo, pero una de las fallas comunes es que este flotador tiende a, digamos, deformarse con el tiempo y no permite o no mantiene la estanqueidad, de modo que se inunda o se ahoga la cámara de combustión, ¿sí? Entonces ya el motor no prendería en ese caso. Entonces siempre chequear acá, siempre obviamente limpiar todo muy bien, ¿sí? Siempre nosotros usamos un limpio carburador, no Honda, pero sí uno de buena marca. Y aquí viene lo más importante, que sería en esta parte la limpieza de los carburadores, que sería esta, digamos, varilla reglada, ¿sí? Entonces, lo que generalmente se tapa, le digo, con desechos de tal vez polímeros o alguna otra suciedad que tenga, entonces deberíamos nosotros tener estas, digamos, herramientas especiales para poder limpiar correctamente lo que son estas piezas. ¿Sí? Aquí vemos cómo la varilla reglada se limpia. Y ya luego el video sigue un poco más, se va un poco más, una limpieza más profunda, pero esto sería lo que sería una limpieza, digamos, general de carburador o de mantenimiento de calle, por así decirlo, de mantenimiento preventivo. Ya con esto, o con esta limpieza del carburador debería funcionar bastante bien. En caso contrario, obviamente ya tenemos que seguir desarmando. Pero bueno, por la cuestión de tiempo, lo muestro hasta acá. Lo que sí me gustaría es contestar algunas de sus dudas, las que hayan surgido. Que tenemos aproximadamente 5 minutos y de esa forma concluimos el webinario. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Luis Silvano pregunta, ¿ese mantenimiento se hace solo a lo de combustión? Sí, fíjate que motor de combustión a nafta o gasolina, tenemos otros motores también, tenemos máquinas a diésel. Esas máquinas diésel tienen un procedimiento bastante parecido, pero varían algunas cosas, ¿sí? El miércoles vamos a ver cómo podemos diagnosticar, digamos, que los motores eléctricos, o cómo podemos comprobar lo que es los bobinados, ¿sí? Si están buenos, aparte de los de combustión. Entonces, ¿qué problema podría presentar en caso de sobrepasarse del nivel de aceite? si en caso de sobrepasarse el nivel de aceite, lo más probable es que tengamos algún derrame de aceite, ¿sí? Que no queramos. Entonces, probablemente cuando volvamos a medir el aceite, se nos puede derramar todo el aceite. También si tenemos algún sello dañado, alguna topera, podría colarse el aceite hacia afuera del motor. Recuerda que como lo estamos haciendo en frío, el aceite va a tender, o cuando caliente, tiende a expandirse un poco, a aumentar un poco el volumen, y bueno, te va a influir en ese aspecto, pues, derrames a futuro y realmente mal funcionamiento del motor.
Algo que no queremos que nos pase nunca con un motor, sí, que esté botando aceite. Gracias. ¿Va? Luis me pregunta en referencia a la de línea hogar, ¿qué mantenimiento se puede hacer? Sí. En referencia a la de línea hogar, la mayoría son, digamos, eléctricas, ¿sí? Hay unas hogareñas pequeñas, pero no las tenemos acá en Argentina. No las tenemos en nuestro, digamos, en nuestro brochure, sí, en nuestros productos. Miguel nos da una recomendación que si no usamos por largo tiempo un motor de explosión, debemos vaciar el tanque de nafta porque se pudre. Sí, en general, si no se va a usar más de 60 días, se recomienda vaciarlo. Sí, se va a usar en promedio 30 de cada 30 días, se puede dejar lleno, pero no más eso, 30, 60 días, no más de allí. Y en general, recuerden que tiene dos pasos la tapa, así, media vuelta, para cuando se utiliza de forma regular y cuando lo usamos de forma, o no lo usamos, cuando lo guardamos, vuelta completa, así lo cerramos completo, porque tiene un respirador, la tapa. Servicio técnico pregunta que cómo se sientan las válvulas. Las válvulas se asientan con el procedimiento que te dije, se calibran y ahí tienen que tener la holgura que te comenté, ¿sí? Si no me recuerdo, sería 0, bueno, checamos acá. 0.15 de escape y 0.20 la admisión, ¿sí? Elías, si tienes alguna pregunta que tiene la mano arriba. Bueno, gente, si no tienen más preguntas, si no quieren tomar el micrófono, los invito, ok, Miguel. Bueno, Miguel Orni ya está sacando trucos de taller ahí, que bueno, sí, cuando ya tienen cierto tiempo, las esmerila y de esa forma las asiento. Muchas gracias por la información. No, gracias a ustedes. Bueno, yo me voy despidiendo entonces. Gracias, John. No, por nada. Nos vemos el miércoles. Vamos a ver megado de motores. De forma que los espero allí. Vamos a comprobar lo que son el bobinado de los motores y a ver si está apto para que los mismos estén funcionando. O si no nos van a dar fallas futuras. Entonces vamos a ver cómo se realiza ese procedimiento. El miércoles. Mañana, martes y el jueves vamos a estar abriendo el taller en Karcher y se me va a imposibilitar abrir, se me va a imposibilitar hacer estos webinars. Entonces, esta semana tengo programado el día de hoy y el día jueves. El día viernes es feriado aquí en Argentina y bueno, no voy a dar la capacitación el día viernes por ello. Sí, pero entonces, bueno, a mí me da un poco de tiempo para planificar cómo o cuáles van a ser las capacitaciones a futuro. Entonces, bueno, gente, me despido. Que tengan buena tarde y, como siempre, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos el miércoles entonces.